igual es qué son las reglas del juego, de dónde vienen las reglas del juego, qué pasa con las reglas del juego. Y lo que yo sí creo es que todo organización, grupo social, todo grupo de personas normalmente se rige por por alguna regla que coloca o bien la persona que dirige o bien socialmente o grupalmente la define para que el grupo tenga una mayor funcionalidad. Entonces, ¿cuál es el origen de las reglas del juego? Pues las reglas del juego básicamente consideraría que lo que hacen y la característica que debe tener es permitir la funcionalidad del grupo de trabajo, del equipo, de las personas que están dentro de este grupo. No nada más eso, sino desde mi punto de vista, la formación, la educación y el trabajo laboral en el que nos vemos inmersos todos los días, normalmente giran alrededor de ciertas reglas del juego. Nada más que hay dos tipos de reglas del juego. Reglas del juego que se dan en un equipo, en un grupo, ¿no? Sin que conozcamos quién las define, y reglas del juego definidas. Cuando hacemos esta división, esta primera división, o sea, son las reglas que dentro de un equipo se definieron, pero no sabemos quién las definió, que normalmente vienen de ciertos cotos de poder, vienen de ciertas situaciones cómodas para algunas personas o algunos integrantes del equipo, y estas normalmente son reglas disfuncionales. O sea, son reglas en el que por alguna circunstancia no se vale o no se permite hacer alguna cosa, pero que no tiene nada que ver con la funcionalidad del grupo, sino la funcionalidad de para algunas personas, ¿no? Por poner un ejemplo, puede ser esta cafetera no la pueden tocar estos grupos de personas o exclusivamente son para este piso, y realmente no la colocó nada, no es la manera en la que trabaja la organización o la familia o la institución, sino simplemente fue en su momento cómoda esta regla por algún coto de poder o por alguna persona que le fue funcionar a esa persona, pero no al equipo de trabajo. Entonces, aquí identifiquemos claramente, cuando hablamos de reglas del juego, que sean reglas legítimas, de funcionalidad para el equipo de trabajo, pero que no tengan nada que ver con las disfuncionales porque funcionaron a un equipo reducido. Ojo, entonces, en conocer el origen de las reglas del juego, la historia de las reglas del juego y saber claramente la funcionalidad principalmente para el equipo de esta regla. Ahí, primer tip, conocer el origen de la regla del juego y saber la funcionalidad y que sea encaminada hacia el objetivo de la organización o del equipo de trabajo, el logro del objetivo común. Pasando a otro punto clave en las reglas del juego, me parece que tiene que ver con las reglas del juego. Cuando entra uno a un grupo, pueden ser reglas negociables y pueden ser reglas no negociables. O sea, que sí, tenemos que tener muy claro el pertenecer a un equipo, el pertenecer o participar de una casa, el participar dentro de una organización, una oficina, algún grupo deportivo y todo, que siempre se podrán definir algunas reglas que por ningún motivo son negociables y otras que pudieran ser negociables. Vamos a poner algún ejemplo, y es muy probable que la hora de entrada a la oficina pueda ser negociable o por necesidades personales y o por tipo de trabajo que una persona hace, y no necesariamente tiene que ser un lapso de trabajo, sino que pueda ser que una persona pueda entrar antes o después de su tiempo de trabajo por la distancia, por el trabajo que origina o ejecuta hacia el objetivo común. Entonces, ojo, porque siempre estoy hablando de que sea funcional al objetivo común.
Alguna regla no negociable, por ejemplo, puede ser cuando hay una limitación en el estacionamiento, bueno, pues cierto número de vehículos solamente entran y otros no entrarán, o cierto rango de personas son las que pueden meter su coche o no meter su coche, ¿no? En algunos lugares hacer uso de cierta parte de las instalaciones de cierta hora en adelante, por ningún motivo se permite el uso de estas instalaciones y eso simplemente no es negociable. Es entender claramente cómo hay cosas en pro del equipo de trabajo y de la ejecución de su objetivo común que pueden ser negociables y otras simplemente no son negociables. Aquí, ¿cuál es lo importante? Me parece sin duda que aquí lo importante es que todos los integrantes del equipo tengan muy claro cuáles son las reglas negociables y cuáles son las reglas no negociables. Pongo un ejemplo. En alguna de las instalaciones que en algún momento me tocó dirigir, en donde había una piscina y los participantes, pues por supuesto en un lugar de calor, pues las ganas de utilizar la piscina era de inmediato. Sin embargo, lo que no era negociable es que si no estaba la persona, una persona como salvavidas, por tema de seguridad, simplemente la instalación no se podía ocupar. Y yo creo que en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra casa, alrededor de lo que lideramos, acuérdense que un líder es toda aquella persona que es un motivador de algún grupo para poder desarrollar alguna tarea o alguna ejecución. Entonces, simplemente es junto con el grupo y que todos los integrantes del grupo puedan ser o identificar qué reglas son negociables y qué reglas simplemente no se infringen. Horarios, llegadas, entrega de reportes, ciertas funcionalidades fundamentales para la ejecución que está haciendo la organización. Tip, que todos las conozcamos. No nos quedemos a medias, sino que podamos conocer todas las reglas de no negociables o negociables, ¿no? ¿Cuál es la importancia dentro de las organizaciones cuando, por supuesto, vamos definiendo las reglas, ¿no? Yo creo que la importancia es muy clara y es una importancia de la funcionalidad, y desde mi punto de vista esa funcionalidad se ha perdido a partir de la urgencia o el apuro en muchas de las organizaciones en donde hay que hacer las cosas y hay que hacerlas lo más rápido posible y se olvida poder platicar estas reglas del juego. Y entonces pues, llegas a tu escritorio, te entregan tus tareas, te entregan la documentación que te fortalece a poder hacer la tarea que tienes que hacer, sí te queda claro la tarea, sin embargo, el entorno en el que te estás moviendo no queda claro qué se vale y qué no se vale, cuáles son las reglas y cuáles no son las reglas, cuándo se entrega, cuándo no se entrega, qué sí puedo tomar, qué no puedo tomar, por dónde puedo caminar, no puedo caminar. En fin, son una serie de preguntas que nos vamos haciendo y que en la práctica nos las vamos contestando y normalmente no le atinamos, simplemente lo que va a pasar es que me va convirtiendo un estrés, una inconformidad dentro de ese equipo de trabajo, el no tener claras estas reglas del juego. Y bueno, pues ¿cuál es el tip o cuál es la importancia de esto? Es en el momento que recibimos a una persona, poderle darle no nada más una introducción de qué somos y cómo funcionamos, sino cuáles son las reglas del juego que permitan que su labor le baje el estrés y sepa cómo moverse internamente dentro de las instalaciones y moverse dentro de la gente. Si se vale tocar la puerta, no tocar la puerta, entrar o no entrar, interrumpir o no interrumpir, todas estas son por pequeñas, que tomarse un café o no tomarse un café. O sea, todas estas pequeñas detalles, el tenerlos perfectamente bien definidos, permite que nuestro equipo de trabajo baje su estrés y permita trabajar o sentirse mucho más cómodo dentro del equipo de trabajo. Entonces,
en el momento que tengamos la entrada de un nuevo colaborador, por supuesto, importantísimo definir las reglas. Quizá venga una pregunta, ¿cuándo necesito poner reglas dentro de un equipo de trabajo? Y yo creo que desafortunadamente siempre. Y bien decía mi abuela, más vale un colorado que 100 coloridos, y entonces hay que ponerlas desde un inicio y poner las reglas súper claras y desde el principio. No esperar a que haya una falta o una falla, sino poderlas plantear desde que se va forjando el equipo, desde va creciendo el equipo. Hoy día he observado que las organizaciones tienen un crecimiento exponencial y se van de espaldas cuando de 6, 8, 10 personas pasaron a ser 25 o 150 personas, y al no haber definido las reglas del juego, realmente se sale de la jugada el equipo. Pues a mí me queda claro esta importancia, me queda claro no nada más la importancia, sino la sensación y el sentimiento que dejamos dentro del equipo ante saber a qué nos podemos, a qué podemos referirnos, o qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, no nada más son importantes las reglas y suman un valor importante a la labor que desarrollan los equipos de trabajo, sino que el que las tengamos claras son fundamentales. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de qué vemos. O sea, no nada más tenemos las reglas. Estas reglas, por supuesto, son negociables, hay reglas no negociables. Hay reglas que se ganan por cotos de poder y no cotos de poder, reconocer las historias de las reglas, y la importancia de las reglas quedan claro que son de suma importancia. Entonces, ahora, pues una duda que yo tendría es cómo poner las reglas dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Y nunca es tarde. Nunca es tarde, por más que pensemos, híjole, ya es tarde para poner las reglas, nunca es tarde, más vale ponerlas en cuanto tenga una sensación de que algo está incoherente o incongruente en el equipo. Es el momento clave para poderse sentar y poner las reglas. ¿Cómo poner las reglas? ¿Cómo poner estas reglas del juego? Pues sí, hay ocasiones en que tenemos muy claro qué es lo que yo necesito en la parte no negociable, y puedo hacer un listado de las mismas, si estas bien son fundamentales para que funcione la instalación, el equipo o el objetivo. Pero el tema es cuando las reglas pueden ser negociables, cómo hacerlas partícipe al equipo y cómo el equipo las deba de sumar para que en realidad estas reglas puedan sumar al equipo y no generar una molestia en el equipo. Y el tip ahí no es otra cosa más que darlas a conocer y consensarlas en el equipo, ¿no? Consensarlas en el equipo. Este consenso, mi recomendación de trabajo con ellas es que cada participante del equipo pueda traer estas reglas que considera necesarias y empezarlas a discutir por diferentes pequeños grupos. Ojo, cuidado, que no sean los grupos de poder, que no sean cotos de poder, sino que puedan trabajar pequeños grupos que es posible que ni se conozcan o que sean de diferentes áreas de la organización o departamentos de la organización, y que las puedan discutir en pequeños grupos para poderlas traer al pleno a poder sumarlas a una serie. Y estoy seguro, es un ejercicio que hemos hecho en diferentes momentos con diferentes grupos, y estoy seguro que en la mayor parte de los casos las reglas son muy similares, muy similares, puesto que todos estamos trabajando para el mismo objetivo común
y o en las mismas instalaciones y tenemos los mismos necesidades para poder definir estas reglas. Ya pues escuchando a todas las reglas o todas las necesidades que tiene el equipo, entonces sí es importante hacer un listado, hacer una elección de un grupo de confianza que pueda hacernos un resumen claro y o poderlas presentar o llevarlas a todo el pleno y entonces poder ponerlas todavía en la segunda ronda de aclaraciones y si alguien tiene que sumar algo a estas reglas. Desde mi punto de vista, es una forma bastante funcional y no que el equipo sienta que está impuesto por algún grupo de poder dentro de la organización, sino que fuimos partícipes todos de el formar estas reglas. Y posteriormente, pues lo que queda es darle seguimiento a las reglas y ante una regla, pues lo que sí pasa es la siguiente pregunta y es ¿qué sucede si alguien rompe la regla? Y ahí es fundamental poder poner claras las consecuencias ante el rompimiento de alguna regla. Entonces, es tener las reglas claras, que las conozcamos todos, poner una consecuencia ante el rompimiento de la regla en la que ya estuvimos previamente de acuerdo todos y entonces de esa manera poder tenerlas en funcionalidad, todas estas reglas. ¿De qué se trata esto? Pues de lo que se trata es de poner límites, ¿no? Y los límites no es otra cosa y no se trata de tener tolerancia ante los límites, sino se trata a todo lo contrario, de tener muy claro cuál es mi frontera y cuál es tu frontera, donde yo te respeto y donde tú me respetas. De esa manera, esta tolerancia de la que normalmente en Coscatl hablamos, tiene que ver con, no es yo me aguanto y tú me friegas, o yo me aguanto y tú sobrepasas algunas de mis barreras, sino tener claras las barreras en donde podemos trabajar de una manera a gusto las dos partes o todas las partes de una organización. Fundamental en un equipo de trabajo tener reglas claras, que todo el equipo las conozca, para que podamos realmente reconocer los límites, lo que se vale, lo que no se vale, y de esa manera poder bajar el estrés del equipo y poderlo llevar a un equipo muchísimo más funcional. Pues con esto yo quisiera cerrar de la importancia de poner reglas en el equipo, e invitarlos a visitar nuestra página coscatl.com, poder participar en nuestras redes sociales, poder seguirnos en las diferentes redes. Agradezco su participación, espero que estos comentarios en corto sean de utilidad para poderlas en práctica en su vida. Todos somos líderes y poderlas poner en práctica. Muchísimas gracias y sé un líder marcando las reglas que necesitas para que tú y tu equipo puedan funcionar. Negocia las negociables y las no negociables, seamos claros y podamos cerrar. Muchas gracias. Hasta la próxima.